El ministro de Salud, Enrique París, anunció que a partir del 1 de diciembre las personas mayores de 45 años deben contar con la dosis de refuerzo para habilitar su pase de movilidad. Vamos a conversar sobre este tema y los últimos anuncios de la pandemia y nos contactamos con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días, Fres. Bueno, lo último, lo del pase de movilidad que debe actualizarse necesariamente a partir del 1 de diciembre, ¿le parece una buena medida, doctor? Mira, en general, más allá del pase, lo que hay que señalar y lo que tenemos que transmitirle a la gente es que si analizamos los datos, el refuerzo o tercera dosis está siendo muy efectiva tanto en las mediciones de niveles de anticuerpos y de inmunogenicidad que está produciendo las personas, así también como en los resultados clínicos, donde las personas que están recibiendo el refuerzo están teniendo mucho menos incidencia de enfermedad grave, de hospitalización, de ingreso a unidades de cuidados intensivos. Así que en ese sentido, lo primero que hay que transmitir es que el refuerzo, la tercera dosis, al parecer está siendo necesaria y al parecer también está apoyando, digamos, y está siendo efectiva para evitar enfermedades severas. Entonces, lo primero, digamos, es el llamado a las personas a que tengan la oportunidad de vacunarse, a que puedan asistir a ponerse esa tercera dosis. Ahora, el pase de movilidad lo entendemos como, por un lado, en realidad la necesaria protección en realidad que requieren el resto de las personas para justamente intentar no contagiar, ¿no es cierto?, o no contagiarse en lugares comunes. Y lo tercero también como una forma de, entre comillas, incentivar a que las personas puedan administrarse esta tercera dosis. Nosotros, más allá, digamos, del pase de movilidad, hacemos un fuerte llamado porque los números están apoyando, digamos, esta medida como algo efectivo para la protección de las personas. ¿Y le parece oportuno la campaña para ir en búsqueda de precisamente las personas rezagadas y a veces no solamente rezagadas con la dosis de refuerzo, sino que rezagadas porque no han querido vacunarse? Mira, en realidad ahí hay que tener bastante cuidado, en realidad, porque efectivamente el grupo de mayor riesgo son las personas que no han iniciado su programa de vacunación o que no han completado el esquema primario. Estamos diciendo la primera, segunda dosis, más los 14 días posterior a la segunda dosis. O sea, ese grupo de personas efectivamente está la que está en mayor riesgo, pero hay que tener mucho ojo, Florencia, porque dentro de ese grupo no solamente hay personas que no han querido vacunarse, o sea, que han tomado la decisión de vacunarse, sino también hay personas en las cuales hay una falta de información tremenda, donde le tienen miedo a la vacuna, donde no han tenido claro la efectividad, digamos, de los programas de vacunación y donde también hay un grupo muy grande que no ha tenido acceso. Y cuando me refiero a acceso es que a pesar de que el programa ha sido tremendamente exitoso, hay algunas cosas de mejora, algunos aspectos de mejora. Por ejemplo, el calendario muy rígido, este calendario donde un día, una edad, ¿no es cierto?, ha generado muchos problemas donde personas que han tenido que pedir permisos en sus lugares de trabajo, donde han tenido mucha dificultad, asisten justamente ese día y, por ejemplo, el vacunatorio no tiene la vacuna disponible o lo mandan a otro lugar. Entonces, ese grupo de personas con acceso ha sido, entre comillas, víctima de la rigidez del calendario. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto de que a todas las personas rezagadas que no han completado su esquema primario, tenemos que liberarlas totalmente y que puedan vacunarse donde quieran, cuando puedan, a la hora que sea, porque efectivamente es el grupo con mayor riesgo. Y paralelamente, digamos, potenciar, ¿no es cierto?, la vacuna de información de que la tercera dosis está siendo eficiente, de que está siendo eficaz para proteger a las personas y en ese sentido, en el fondo, podamos ir avanzando lo más rápido posible. ¿Y cómo ve el aumento de casos? ¿Cree que sigue siendo un rebrote, como ha dicho el ministro en el Ministerio de Salud, como lo han señalado? Mira, la verdad es que sea el nombre que se le quiera dar, sea rebrote, sea rebote, sea una nueva ola, la verdad es que pasa por un lado, digamos, de una discusión académica y por otro lado también pasa un poco por una discusión un poco más vacía, porque finalmente, sea el nombre que sea, lo que más nos interesa es las acciones que debemos tomar para justamente controlar y ver cuál va a ser el techo, digamos, de este rebrote o de esta nueva ola. La verdad es que lo que estamos viendo con este aumento de casos es respuesta, obviamente, a la disminución, ¿no es cierto?, de las restricciones, al relajamiento de las medidas
a la manifestación clínica de la variante Delta y también, digamos, a probablemente el efecto que está teniendo las personas rezagadas, el aumento de circulación viral. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar acciones o por lo menos revisar dónde podemos hacer ajustes para poder alcanzar mejores números. Lo que estamos viendo, tanto a experiencia internacional, es que los países que están tomando la vacunación por sí sola no están teniendo buenos resultados. La vacunación por sí sola no es la respuesta, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud en innumerables veces, y en contra de los países que tienen estos programas de vacunación plus o vacunación y algo más. Y probablemente ese algo más es donde nosotros tenemos que apretar las clavijas y donde tenemos un espacio tremendo de mejora para justamente proteger a la población. ¿Y por dónde va? Porque ya hemos tenido un plan paso a paso que se ha flexibilizado en materia de restricciones, más que en eso, y los aforos, porque ahora un paso a paso no es lo mismo que antes. Va por ahí la cosa porque ha aumentado la positividad, los casos diarios, incluso en unos 20 minutos más vamos a saber ya el reporte de hoy, pero ¿cómo lo va proyectando en ese sentido? En ese sentido, nosotros creemos que probablemente ese algo más vaya por fortalecer y no justamente desmalitar la ya tan consabida trazabilidad. Si nosotros hacemos un seguimiento, nuestro mejor momento para trazar, que encontramos alrededor de 4,8, 4,7 contactos por cada caso, fue justamente en el momento en que teníamos menor cantidad de casos. Justamente trazar es mucho más fácil cuando hay menor cantidad de casos, pero a su vez la trazabilidad, una trazabilidad fuerte, nos mantiene los casos bajitos. Cuando se le sacó la trazabilidad a la atención primaria y se devolvió a la Seremi, o sea, volvimos en trazabilidad casi a marzo del año 2020, el aumento de casos se empezó a producir casi instantáneamente. Entonces, justamente se produce una causa-efecto que tanto la trazabilidad, al disminuir la trazabilidad, aumenta los casos y al aumentar los casos es más difícil trazar. Entonces, probablemente vamos a tener que tener, ¿no es cierto?, este panorama de vacuna y algo más. Y ese algo más probablemente que tiene que ver a volver a inmiscuir, ¿no es cierto?, a la atención primaria en la trazabilidad. Tenemos que tratar de identificar los casos lo más precoz posible para justamente aislar clústeres de contagio, ¿no es cierto? Ya estamos viendo, ¿no es cierto?, algunos brotes que se están produciendo en algunas comunidades escolares, en algunos LEAM, y justamente tenemos que ir rápidamente a aislar esos casos para justamente evitar, ¿no es cierto?, propagaciones comunitarias y por lo tanto así mantener los casos bajitos. Creemos que ahí es donde tenemos un gran espacio de mejora, ya que la vacuna por sí sola, a pesar de que ha sido tremendamente exitosa en nuestro país, ya sabemos desde el punto de vista de evidencia que por sí sola la vacuna no va a detener la pandemia. ¿Cómo ve o qué opina de este anuncio del Ministerio de Educación que sean obligatorias las clases a partir de marzo? Mira, nosotros como colegio hemos sido insistentes en señalar la importancia de la presencialidad, ¿no? Así se lo hemos dicho en reuniones, incluso al mismo presidente Piñera, a los otros gremios. Sin embargo, también a nosotros nos encantaría que la pandemia se pudiera acabar por decreto, ¿no es cierto? Que sea el ministro de Salud o el de Educación firme un decreto y que la pandemia a partir de tal fecha se acabe. Lamentablemente todos sabemos que eso no es así. A pesar de que nosotros creemos que la presencialidad es sumamente importante, no, más allá de un decreto de que tal o cual fecha va a ser obligatorio, nos encantaría que eso fuera acompañado de un plan de protección para las comunidades escolares. Pues estamos recién en noviembre, digamos, del año anterior, nos quedan varios meses, entonces si queremos que el 2022 tengamos presencialidad sí o sí, nos encantaría saber cuáles van a ser las medidas que va a tomar el Ministerio para darle protección a las comunidades, cuáles van a ser los recursos involucrados para mejora de aforos, para mejora de ventilación, para medidas de cuidado de las comunidades escolares. Entonces, más allá de un decreto, si se va a volver o no a presencialidad, nos encantaría ver cuáles van a ser las medidas y los recursos comprometidos para esa fecha para que se pueda llegar a la presencialidad. Bien, doctor Bernucci, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes.